Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Levítico 6, versículo 12, dejé perdido a Jaime. Jaime dijo, ¿cómo así? ¿Usted dijo Levítico, no que era Lucas? Ok. Levítico 6, versículo 12. Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar. No deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar. Y encima de este colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca. Siempre deberá estar encendido. Amado Señor, Dios del cielo, queremos en esta mañana darte gracias, Dios, por la bendición, Dios, que es poder reunirnos y a la luz de la palabra examinar, Señor, esa enseñanza que quieres traer a nuestra vida en este día. Hoy disponemos nuestro corazón para que hables de una manera clara, directa y personal. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Padre y que como hijos necesitamos escuchar tu voz. Damos gracias en esta mañana, Señor, por ese papá que has colocado en nuestra vida. Señor, queremos agradecerte por ese hombre, Señor. Aún en medio de sus imperfecciones queremos decirte gracias. Gracias porque fue el papá que tú escogiste para mí. Doy gracias por eso, Señor. Oro porque hoy tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo del corazón de cada persona que está conectada, Señor, con nosotros compartiendo este tiempo. Oro porque nada vaya a ser tropiezo ni distracción, para que nosotros hoy podamos recibir tu palabra, Señor. Es mi oración. Oramos, Jesucristo, en tu precioso nombre, guiados por tu santo y poderoso Espíritu. Amén y amén. Amén. Muy bien. Venía a mi mente este texto de Levítico porque al sacerdote se le entrega una tarea, el sacerdote tiene una función, el sacerdote tiene una responsabilidad. Allí lo estábamos leyendo, decía, no deberá apagarse el fuego que se ha encendido. Cada mañana el sacerdote tendrá que poner más leña sobre el altar. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca. Y cuando yo pienso en nosotros como padres, en cada uno de nuestros hogares, sabemos que Dios nos ha puesto como cabeza, sabemos que Dios nos ha colocado como autoridad para hacer bendición para nuestra casa, pero también entendemos que somos sacerdotes, que como sacerdotes de nuestra casa tenemos una responsabilidad, tenemos una tarea. Por eso el Señor llamaba tanto mi atención frente a este texto, porque el sacerdote entendía la responsabilidad diaria, todos los días, cada mañana tenía que poner más leña sobre el altar. Como padres estamos en esa tarea, tenemos esa responsabilidad, la responsabilidad de todos los días instruir a nuestros hijos, la responsabilidad de todos los días amar a nuestra esposa, la responsabilidad de todos los días buscar al Señor, cada mañana, en cada momento y a cada instante, entendiendo nuestra necesidad de Él, entendiendo que necesitamos conectarnos con Dios. Entendemos que no somos padres perfectos, entendemos que estamos llenos de imperfecciones y que por esa razón nos acercamos a Dios. Es nuestra condición de pecador la que nos lleva a entender nuestra necesidad de Jesús. Entonces cada mañana estamos llamados a buscar al Señor de todo corazón. Cada mañana estamos llamados a edificar nuestra casa. Cada día tenemos esa gran responsabilidad. Cuidar ese hogar que el Señor nos ha entregado para administrar, cuidar esa familia, proteger el corazón de mis hijos, proteger el corazón de mi esposo. Es la tarea que el Señor nos ha llamado a hacer. Por eso me llamaba tanto la atención este texto bíblico, cuando el sacerdote entendía que no podía dejar apagar esa llama nunca, jamás se podía apagar esa llama. Y usted y yo somos el sacerdote de nuestra casa. Ese es nuestro templo. Hoy nosotros hemos entendido que la iglesia salió de ese lugar, allí en la 27, y hoy está en cada uno de nuestros hogares. Y en cada uno de nuestros hogares nosotros, espiritualmente hablando, somos la mayor autoridad después de Dios, los varones, los padres. Entonces, a ustedes les llamo, les animo, los exhorto y les digo, busquen al Señor cada mañana. Creo que ese es un anhelo profundo que tiene su esposa. Creo que eso es algo que su esposa anhela de todo corazón y viene orando por eso desde hace mucho tiempo. Señor, yo necesito a mi lado un hombre, un guerrero, un hombre que te busque, Señor, un hombre que se humille ante ti, un hombre que reconozca sus incapacidades, un hombre que deje de ser autosuficiente, un hombre que te busque de todo corazón, un hombre que
reconozca su necesidad de ti, un hombre imperfecto. Es el anhelo de muchas mujeres, ese hombre que se levante a ser cabeza y autoridad espiritual, ese hombre que instruya a sus hijos, ese hombre que busque a través de la palabra cómo guiar, instruir y edificar su casa. Creo que es el anhelo de muchas mujeres ante la pasividad de muchos hombres en el campo espiritual. Muchos hombres se han dedicado a traigo la provisión, traigo lo que se necesita en esta casa, y cuando Dios a nosotros nos ha entregado la responsabilidad de ser cabezas, yo siempre se lo he dicho, Dios nos ha llamado a nosotros a ser los proveedores de nuestra casa en 3 áreas. En el área material, perfecto, trabaja, muélete el lomo, esfuérzate para traer la provisión a tu casa. Ten la seguridad de que si tú eres diligente, Dios te multiplicará y nunca faltará el alimento en la alacena y nunca faltará en tu corazón la fe para reconocer que ha sido Dios quien te ha bendecido. Eres el proveedor en lo material, eres el proveedor en lo emocional, el alma, el corazón de tus hijos, el corazón de tu esposa. Y también eres el proveedor en lo espiritual, el llamado que el Señor te hace a ser cabeza, a ser sacerdote allí en medio de tu hogar. Entonces te exhorto a eso, te animo a eso y de todo corazón oro porque el Señor traiga convicción a tu corazón y te lleve a entender no solo lo que necesitas creer, sino lo que necesitas hacer. Nuestro pastor Darío siempre nos lo ha dicho. Hagamos de nuestra creencia una vivencia. Llevemos la teoría a la práctica. Dice la palabra que el hombre sabio y prudente es el que escucha estas palabras y las pone en práctica. Y es el llamado que el Señor nos hace, a poner en práctica cada mandamiento, cada precepto y cada cosa que el Señor nos llama a hacer en medio de nuestro hogar como Padre. Amén. Amén. Quiero decirle que esta enseñanza tiene 3 partes. Vamos a desarrollar la primera parte. Y en la primera parte yo quiero hablarle no a papá, sino a las personas que están alrededor de papá. Yo quiero hablarle a los hijos y quiero hablarle a las esposas, ¿ok? Dice Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Yo quise llamar a esta primera parte el mejor regalo para papá. Usted tal vez organizó un súper desayuno, usted tal vez le dijo, papi, mañana no queremos que te levantes de la cama, te queremos atender, queremos que te sientas amado por nosotros. No sé. Usted tal vez con mamá pensaron y dijeron, ¿qué le regalamos a papá? ¿Qué le gusta a papá? ¿Qué podemos conseguirle para hacerlo feliz, para alegrarle el corazón? Y yo pensaba en eso, yo decía, ¿cuál es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros padres? Yo quise enumerar algunas cosas. La primera de ellas, el llamado que el Señor nos hace a nosotros como hijos, es a perdonar a nuestros padres. Y cuando le hablo de perdón, le hablo de cómo el Señor quiere que tu corazón sane y tu relación con tu papá sea restaurada. Hay personas que a lo largo de los años han visto cómo su relación con su papá se ha venido deteriorando. ¿Por qué? Porque tal vez papá no fue el mejor ejemplo, porque tal vez papá no fue el mejor padre. Cuando hablamos y decimos, papá es una bendición, algunos podrían decir, el mío no. El mío no es una bendición. El mío no fue un ejemplo, el mío no nos cuidó, no nos respetó, no cuidó a mamá, vimos cómo la maltrataba, vimos cómo la lastimaba. Y pensando en eso, yo revisaba 2 de Samuel capítulo 13, versículo 1, y cuando leo 2 de Samuel capítulo 13, versículo 1, hago referencia a un hombre llamado David, el rey David, un hombre ejemplar, un hombre al que el Señor llama conforme a su corazón. He visto en David un hombre conforme a mi corazón. Dese cuenta lo que hace David, no como rey, sino como padre. 2 de Samuel capítulo 13, versículo 1, dice, pasado algún tiempo, sucedió lo siguiente. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar. Y Amón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Versículo 14. Amón no hizo caso, sino que se aprovechó de su fuerza y se acostó con ella. ¿Con quién? Con su hermana. Y la violó. Allí vemos una situación en medio de un hogar, 2 hermanos, uno se ha enamorado de su hermana y ha utilizado su fuerza para violentarla y para abusar de ella. ¿Qué ocurre con el papá? El papá se entera de esta situación. El papá se entera de que Amnón abusó de su hija Tamar. Mire lo que dice el versículo 21 de ese mismo capítulo 13. El rey David, al enterarse de todo lo que había pasado,
se enfureció. Y cuando usted sigue leyendo la historia, fue lo único que el rey David hizo. No hizo nada más. Esto que trajo, esto que desencadenó, que su otro hijo, Absalón, tuviera no solo un odio y una ira hacia su hermano Amnón por lo que le había hecho a su hermana, sino que allí se empezó a gestar una muy mala relación entre Absalón y su papá David. Y yo le quiero preguntar a usted. Usted puede decir, pastor, yo ya me casé. O usted puede decir, yo ya tengo 20 y pico de años, 30 y pico de años, y aún vivo con mi papá. Cuando usted examina la relación que usted tuvo con él, usted podría decir, hubo cosas que mi papá hizo, que lastimaron profundamente mi corazón. ¿Sabe a qué nos llama el Señor? A perdonarlos. Cuando hablamos de honren a sus padres, una de las cosas a las que el Señor nos llama es a perdonarlos. Nosotros no tenemos papás perfectos. Nosotros tenemos el llamado de decirle, Señor, yo decido perdonar a mi papá. Hemos aprendido a lo largo de estas semanas a través de algunos programas de las 6 de la tarde, en lo que realmente importa, el verdadero significado del perdón. Y cuando yo entiendo que el perdón es un asunto entre Dios y yo, sin involucrar a nadie más, yo entiendo que mi tarea es perdonar. Usted podría decir, pero yo ¿cómo lo voy a perdonar si él no ha cambiado? No puedes condicionar tu perdón a la persona que te ha ofendido. No puedes condicionar tu perdón a la persona porque tú puedes decir, no, es que me sigue ofendiendo, sigue siendo igual, sigue actuando de la misma manera. Tú no puedes justificar el no perdonar mirando a esa persona. Tú tienes que entender, te repito, que el tema del perdón es un asunto entre tú y Dios. Y cuando el Señor te dice perdona, tú dices, ok, Dios me llama a perdonar de manera incondicional. Mire lo que dice Efesios 6:4, dice, padres no hagan enojar a sus hijos. Ustedes podrían decir, mi papá siempre me enojaba y me molestaba con su manera de ser. Dice, críenlos con disciplina e instrucción del Señor. Usted podría decir, mi papá nunca lo hizo. Mi papá nunca buscó al Señor. Mi papá nunca buscó la dirección de Dios. Yo nunca lo vi de rodillas. Nunca, nunca, jamás. Siempre era la violencia su recurso para corregirnos. Nunca se sentó a hablar con nosotros. Nunca nos escuchó. Nunca supo qué estábamos sintiendo. No le importó nuestras emociones. No le importaron nuestras luchas. No le importaron nuestros temores. Estaba dedicado tal vez a trabajar. Estaba en función de eso. Recuerde que el Señor a nosotros nos ha llamado a proveer en 3 áreas. La material, la emocional y la espiritual en nuestro hogar. Y entonces usted podría decir, no. Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Algunos pueden decir, pastor, mi papá no ha sido un muy buen ejemplo. Mi papá nos ha exasperado, mi papá nos ha llevado a tal punto que nos hemos llegado hasta a desanimar de ir a la iglesia, porque decimos, ¿de qué le sirve a mi papá ir a la iglesia si sigue siendo la misma persona, si sigue hablando de la misma manera, si sigue actuando de la misma manera? ¿Sabe a qué nos llama el Señor? El Señor nos llama a perdonar. Algunos podrían decir, pastor, es que yo nunca podía ver contento a mi papá. Nada de lo que yo hacía lo mantenía contento. Nada, absolutamente nada. Siempre era una desaprobación cuando me hablaba, siempre era una comparación con mis hermanos. Y usted sabe lo dañino que llega a ser que a uno lo comparen con su hermano. Usted sabe lo dañino que llega a ser el favoritismo. Y usted puede decir, yo sentí eso, yo experimenté eso, yo experimenté el que mi padre me ignorara, el que mi papá no se interesara de mis mejores años de vida en mi preadolescencia y adolescencia. Yo siempre quise hablar con él, yo siempre quise preguntarle, pedirle un consejo, pero nunca estaba allí. Y usted puede decir, aunque yo he dejado de hablar de eso, puedo tener mi corazón lastimado y herido hacia él. Usted entiende que el tiempo no se encarga de sanar absolutamente nada. Algunas personas dicen, eso pasó hace muchísimos años, eso pasó hace mucho tiempo, eso pasó hace un par de años y ya, yo ya pasé la página. Pero nunca hiciste un proceso, nunca buscaste ir al Señor y decirle, Señor, lo que hizo mi papá me lastimó, lo que hizo mi papá me ofendió, lo que hizo mi papá hirió el alma profundamente. Hoy el Señor te llama a ti y a mí a perdonar. Tú puedes decir, mi papá nos abandonó, a mi papá no le importó nuestra necesidad. Mientras vivía ya una vida desbordada y desenfrenada, nosotros estábamos aquí pasando hambre, pasando muchas necesidades, pastor. Entonces, ¿cómo decirle al Señor, gracias por ese Padre amado que me has dado? No, usted puede decir, mi papá en lugar de mostrarme amor, me violentaba. Algunos pueden llegar hasta decir, mi papá abusó de mí, mi papá nunca creyó mis palabras, un tío abusó de mí cuando yo le dije, me dijo, cállese,
minimizó siempre lo que yo le decía, minimizaba mis emociones, nunca lo que yo decía era importante, siempre me mandaba a callar. ¿Qué clase de papá tuviste? Te repito, tu papá no es perfecto. Y tú podrías entrar hasta justificarlo. De eso hablábamos también en los programas del perdón. Tú podrías entrar a justificar y decir, no, es que mi papá era así porque no tenía al Señor y entonces pues por eso hay que dejarlo ahí a un lado. No. Espérame un segundo. No ignores lo que el Señor te está llamando a hacer. Así él haya sido un hombre que no conociera de Dios, así ella haya actuado con violencia, así hayas visto tu maltrato físico, verbal, no lo justifiques, no entres a decir, no, es que mi papá no tenía temor del Señor. No, aquí estamos hablando del perdón, el llamado que el Señor te hace a ti y a mí, sin importar cómo haya sido tu papá, sin importar cómo sea hoy tu papá. El Señor te llama a ti y a mí a perdonarlo. Cuando el Señor dice, honren a su papá y tendrán larga vida y les irá bien. ¿Cómo está tu corazón hacia tu padre? Cuando piensas en los años, en años hacia atrás, en tu relación, tú podrías decir, no, la relación con mi papá se rompió. ¿Por qué no tomar este día para decir, Señor, yo perdono a mi papá, tomo la decisión de perdonarlo. No quiero seguir guardando esta raíz de amargura hacia mi papá. Cada vez que llega el Día del Padre me acuerdo de él y nunca lo llamo y no me dan ganas y no me interesa. Y yo te tendría que decir a ti, no puedes pagar mal por mal. Yo te tendría que decir a ti que algún día vas a estar delante del Señor. Y el Señor te va a decir, ok, ¿qué hiciste con esa relación con tu papá? Y no podrás justificar, no podrás argumentar, no podrás decir, no, lo que pasa es que mi papá nunca cambió. Lo que pasa es que mi papá nunca me dijo, es que lo que pasa es que mi papá nunca me proveyó. No. El Señor te va a decir, quiero mirar tu corazón y quiero que me hables de tu vida. Quiero que me digas qué hiciste frente a lo que yo te dije que hicieras. Cuando te dije que perdonaras, perdonaste. Cuando te dije que buscaras la sanidad, buscaste la sanidad. Entonces el Señor, hoy a ti y a mí, en el Día del Padre nos dice, perdonen y dejen de guardar esa raíz de amargura en el corazón, porque definitivamente nada bueno trae. Hoy, te lo dije hace un momento, podríamos darle ese regalo a papá, podríamos decirle, si lo tienes al lado, decirle, papá, ¿sabes? Hace 10 años, hace 15 años, lo que hiciste y lo que me dijiste me dolió muchísimo, pero quiero decirte hoy que te regalo mi perdón. Te perdono, papá. Te perdono porque te amo, te perdono porque Dios me llama a hacerlo. No quiero seguir cargando con esto, no quiero seguir guardando esto en mi corazón. Porque dése cuenta lo que ocurrió con Absalón y con el papá, con David. Al ver que su papá no hacía lo que debió haber hecho, al ver que su papá no hizo justicia, al ver que su papá pasó por alto lo que se supone debió haber hecho, él tomó la justicia por sus manos. Y la división entre David y Absalón fue tremenda, a tal punto que Absalón quería derrocar a su padre del reinado. Entonces, no permitas que ninguna raíz amarga brote de tu corazón. Eso nos dice el Señor en la palabra. Y cuando pensamos en papá, qué lindo sería que usted pudiera pensar en papá y no sintiera nada en su corazón, que usted pudiera decir, ok, mi padre no fue el mejor, mi padre no fue tal vez un modelo a seguir. Usted podría decir, yo he aprendido lo que no debo hacer como padre, teniendo en cuenta el ejemplo de mi papá, el mal ejemplo de mi papá. Aún así, dele gracias a Dios porque usted dice, aprendí lo que no se debe hacer como papá. Y fue mi padre quien me dejó ver lo que no debo hacer como papá. Y usted puede decirle al Señor, Señor, gracias. Nada de lo que ocurre en nuestra vida se escapa de la voluntad del Señor. Todo obra para nuestro bien. Entonces, ¿el Señor a qué te llama? A no pagar mal por mal. A no devolver insulto por insulto. Entonces, que sea hoy un día especial para que usted le pueda tal vez llamar. Tal vez no está con usted, tal vez ya está en otra ciudad o está en otra casa, usted ya se casó, usted ya creció. Pero hay asuntos que usted tal vez sigue teniendo aquí en el corazón. Y tal vez hasta su esposo le ha dicho, amor, ¿por qué no vuelves a llamar a tu papá? ¿Por qué tratas así de feo a tu papá? ¿Por qué actúas así de fuerte con tu papá? Puedes tener algo en tu corazón y hoy el Señor te está diciendo, sácalo, perdona y entiende que de mi mano podemos hacer ese proceso. Dios te quiere guiar, Dios te quiere apoyar en este proceso de encontrar una sanidad. Amén. Ese es el primer regalo. El primer regalo que le podemos hacer al papá. El mejor regalo que le podemos hacer al papá.
es perdonarlo. El segundo regalo, respetarlo. Respetarlo con nuestro pensamiento, respetarlo con nuestras palabras, respetarlo con nuestras acciones. Y cuando yo le hablo de respetarlo con nuestra manera de hablar, cuando hablamos de honra, hablamos de cómo nos referimos a nuestro papá. Cómo hablamos con nuestros propios hermanos de nuestro papá. ¿Qué comentarios hacemos hacia nuestro padre? ¿Qué sale de nuestra boca cuando nos referimos a él? Nunca hables mal de tu papá, sin importar lo que él haya hecho o lo que él no haya hecho, lo que él haya dejado de hacer. Dios dice en su palabra que algún día tendremos que rendir cuentas de cada palabra que salió de nuestra boca. Dice la palabra misma que en nuestra boca salgan palabras que edifiquen. ¿Cómo te estás refiriendo a tu papá? Es que mi papá era un borracho, es que mi papá era un mujeriego, es que mi papá era un vaga. No, espérame un segundo. Dios te dice que cuando tu boca se abra, sea para que otros se edifiquen al escuchar tu voz. ¿Cómo estás hablando de papá? Y cuando te digo el mejor regalo para él es respetarlo, te estoy diciendo, no hables mal de tu papá. Si alguien viene a hablar mal de tu papá, tú le dices, mira, te voy a pedir un favor. Yo sé que mi papá no es perfecto. Yo sé que mi papá no es el mejor papá del mundo. Yo sé que tal vez hay mejores papás. Yo sé que mi papá tal vez se equivocó muchas veces, pero te voy a pedir un favor. De mi papá no hables mal. Amén. Tu manera de pensar, ¿cómo piensas de ellos? Cuando hablamos de respeto, ¿cómo piensas de ellos? Mi papá siempre fue el problema, mi papá por culpa de mi papá. No lo dices, pero sí lo piensas. No se lo dices a nadie, pero lo tienes aquí. Aquí ya lo bajaste a tu corazón. Y por eso tal vez no te relacionas de una buena manera con tu papá. Por eso no te has podido acercar de una buena manera, porque en tu mente hay pensamientos hacia él que no precisamente edifican su vida. Mi papá siempre ha sido un problema, hoy día es una carga, es un problema la edad que tiene. Siempre, nunca trajo soluciones, siempre era una dificultad con él. Tal vez lograste salir adelante y tal vez en tu mente y en tu corazón siempre ha estado, es que yo le quería demostrar que yo iba a ser capaz, es que mi vida no dependía de él y vea, hoy se lo puedo restregar en la cara y le puedo mostrar que no necesité de él para salir adelante y vea, soy todo un profesional. ¿Así piensas? Porque el Señor te dice, respeta a tu papá. Eso es honra. Usted podría decir, pero es que ese papá que me tocó, pastor, es que hubiera sido, pero ¿por qué ese no? Al menos que hubiera sido un poquito. Y yo te tengo que decir algo. Ese fue el papá que Dios permitió que tú tuvieras. Ese fue el papá que Dios escogió para tu vida. Entonces, acéptalo, ámalo, perdónalo, respétalo. Él fue el hombre que Dios escogió para que estuviera al lado de tu mamá. Y tú pudieras llegar a este mundo, tú pudieras nacer. Tú dices, pastor, pero es que papá no es el que engendra, sino el que cría, y mi papá nunca estuvo, y mi papá era un bueno para nada. Espérate un segundo. Respeta a tu papá, hasta de pensamiento. Por eso hablábamos ahorita de perdonar, para poder sacar esos pensamientos de tu padre, sacar esas cosas que hay aquí en el corazón. Lo primero que tienes que hacer es perdonar. Y entonces tienes que entrar en un proceso de la mano con Dios y decir, Señor, necesito perdonar. Necesito sacar eso de acá. Necesito sacar todo este veneno que tengo hacia Él. Yo hoy te digo que el mejor regalo que tú le puedes dar a papá es respetarlo. No solo con tus palabras, sino con tu manera de hablar. Siempre lo he dicho. Tú no pudiste escoger a tus padres. No. Pero sí puedes escoger a tu mentor. Y tu mentor, que es Dios, te está diciendo a la luz de la palabra lo que debes hacer como hijo. Honra a tu padre y te irá bien. Y tendrás larga vida. Y te bendeciré. ¿Te has preguntado tal vez por qué las cosas no fluyen en tu vida, en tu economía, en tus asuntos? ¿No te das cuenta que el Señor lo establece como el primer mandamiento con promesa? El primero. Honra a tu padre, tendrás larga vida y te irá bien. Tenlo presente. Y si aún vives con ellos y el Señor te dice, ok, un regalo que le puedes dar a tus padres es obedecerlo,
Tu llamado es a obedecer sin importar que tu papá sea un buen o un mal ejemplo. Tu llamado y tu tarea es a obedecerlo, porque de esa manera lo respetas. Amén. Les dije entonces, les vamos a dar unos regalos a papá. El primero, el perdón. El segundo, el respeto. El tercero, la bendición. ¿Sabe qué quiero decirle a usted? Que ore por su papá para que le vaya bien. Usted dice, no, pastor, todo menos eso. Ore para que a su papá le vaya bien. Puede que su papá ya no esté con ustedes. Puede que ustedes hayan tenido que vivir situaciones dolorosas. Usted dice, pastor, es que por culpa de ese señor es tu papá. Comienza por referirte con respeto a él. Es que por culpa de ese señor, nosotros aguantamos hambre. Usted no sabe, pastor. Yo quiero decirle que a los 9 años de vida, mi papá se fue. Mi papá tomó la decisión de irse de la casa y quedamos nosotros 4 con mamá. Y fue un proceso violento, sí, fue tremendo, muchas dificultades. Pero allí el Señor tuvo infinita misericordia. Y el Señor nos sostuvo y el Señor nos bendijo. Y el Señor nos respaldó y aprendimos a confiar en Él y a descansar en Él. Y hoy, puedo decirlo, ayer pude comunicarme con mi papá y tenemos una excelente relación. ¿Sabe cuánto lo amo? ¿Sabe que también tuvimos un proceso en el que tuvimos que perdonarlo porque hubo muchas cosas que lastimaron nuestro corazón? Pero lo perdonamos porque eso era lo que el Señor nos llamaba a hacer. Y restauramos nuestra relación y hoy podemos disfrutar de Él. Hoy mis hijas, hoy sus nietas disfrutan de su abuelo, de su nono. ¿Por qué? Porque yo procuré hacer lo que Dios me llamaba a hacer. Le estás quitando la bendición a tus hijas de disfrutar a su abuelo. Le estás quitando la bendición a tus hijos de disfrutar a su abuelo, a su nono. Te estás quitando la bendición y la posibilidad de tal vez vivir esos años que siempre quisiste vivir al lado de papá. De disfrutarlo, de abrazarlo, de peinarle sus canas, no sé. Pero bendícelo. Bendícelo para que le vaya bien. Bendícelo para que el Señor le dé salud. Deja de pensar de esa manera tan despectiva hacia tu papá. Sigues amarrado en el pasado pensando en lo que te hizo, en el daño que te generó, en el dolor que te generó. Tienes que trabajar por sanar tu corazón. Porque hoy Dios te dice, tu llamado es a bendecir a papá. Bendice a tu papá, dale gracias al Señor por tu papá. Dile, Señor, guárdalo, protégelo de todo mal y peligro. Algunos dirán, pastor, ojalá le dé COVID y el Señor se lo lleve rápido. No. Ora al Padre para que cuide a tu papá. Y la cuarta cosa, se lo dije ahorita, dele gracias a Dios por su papá. Proverbios capítulo 1, versículo 8 dice, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Tal vez tu papá te corrigió no de la mejor manera, pero te corrigió como lo sabía hacer. Tal vez fue muy violento. Tú podrías decir, tal vez le faltó amor, pastor. Nunca se sentó a hablar conmigo. Siempre que me hablaba para regañarme. Siempre las conversaciones que él tenía conmigo las teníamos para castigarme. Nunca se interesó por mí. Dios te dice hoy, dale gracias a él por tu papá. Proverbios 23, 22 dice, escucha a tu padre que te engendró y no los desprecies, a tu madre tampoco cuando sea anciana. Dale gracias al Señor por tus padres, no te avergüences de ellos. Mire lo que dice Proverbios 30, 17. Al que mira con desdén a su padre y rehúsa obedecer a su madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos y que se lo coman vivo los buitres. Le repito, no se avergüence de su papá. No mire con desdén a su papá. No menosprecie a su papá. Ámelo. Entienda que ese es el mejor regalo que usted le puede dar a él. Hónrelo como lo decíamos ahora. Hónrelo. ¿Qué es honrarlo? Bendecirlo. ¿Qué es honrarlo?
darle gracias a Dios por su vida. ¿Qué es honrarlo? Es respetarlo. ¿Qué es honrarlo? Es perdonar cualquier ofensa, cualquier cosa que le haya hecho. Amén. Esa es la primera parte de la enseñanza. La segunda parte se dirige a los papás, se dirige a nosotros, específicamente. Lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios espera de ti, papá. Uno entiende que ser papá es una gran responsabilidad. Uno sabe la tarea que es. Algún escritor decía, es un arte. Es un arte porque cada hijo es como un cuadro. Y usted dice, es un dibujo diferente. Usted dice, mis hijos son mis hijos, pero son tan diferentes. Su temperamento, su parte física. Y usted dice, Señor, dame la sabiduría, lléname de esa habilidad y destreza, de esa capacidad, Señor, para instruir a mis hijos de la manera correcta. Sabemos que es una gran responsabilidad, sabemos que nadie nace aprendido, sabemos que Dios nos va a ayudar en este proceso, sabemos que no estamos solos en este proceso de ser padres, sabemos que la crianza es un desafío. Hay un libro que se llama Corazón Valiente y habla de la aventura de ser un hombre y también la aventura de ser un padre, de esa paternidad, de esa responsabilidad que el Señor nos llama a desarrollar en cada uno de nuestros hogares. Ahorita le hablaba yo en Levítico del sacerdote. Yo le hablo aquí también de la tarea que el Señor lo llama a usted a ser pastor, pastor de sus hijos. Sus primeras ovejitas, sus primeros discípulos se llaman hijos y allí están ellos con usted, están en casa. Y entonces el Señor le dice, ¿sabes qué espero de ti? ¿Sabes cuál es la responsabilidad que te entrego? Primero, entiende que la familia se empieza a edificar por un buen matrimonio. Tú no puedes pretender instruir de una manera correcta a sus hijos si primero no te ocupas de tu matrimonio. ¿Cómo está esa princesa? ¿Cómo está tu esposa, tu amada, esa mujer que Dios te entregó al lado? Deuteronomio dice, no envíen al hombre recién casado a la guerra. Déjenlo quieto durante 1 año para que él pueda proveer lo que su casa necesita y amar a la mujer que tomó por esposa. Eso lo dice Levítico en el capítulo 28. Entonces, tu esposa se siente la mujer más amada, más cuidada, más protegida. Tú sabes que si haces eso estarás glorificando a Dios. Pero entiéndelo, tú como papá estás llamado a amar la persona que tus hijos más aman. ¿Quién es? Tu esposa, la mamá. Es la mujer a la que ellos más aman. Entonces, si tú la amas, si tú la cuidas, si tú proteges tu matrimonio, estarás creando un ambiente y un entorno sano para que tus hijos crezcan, un entorno saludable para que tus hijos crezcan. Entonces, entiende, papá, que antes que instruir a tu hijo, que antes que cuidar a tu hijo, que antes que corregir a tu hijo, que antes que disciplinar a tu hijo, tienes una tarea como esposo: tener un matrimonio estable, sólido, saludable, para que tus hijos puedan crecer en ese entorno. Amén. Ese es el diseño de Dios. La familia comienza por el matrimonio. Entonces, cuando hablamos de lo que Dios espera de nosotros, hay 4 cosas de las que yo le quiero hablar. Primero, paternidad. Dios a ti y a mí nos ha llamado a cumplir con la responsabilidad de ser padres. Papá, usted es importante en su casa. En el trabajo, cualquier persona lo puede llegar a reemplazar a uno. Si usted se enfermó un día, usted no va y alguien puede cubrirlo en su trabajo. Alguien puede hacer las tareas que usted está haciendo en su trabajo. Si a usted lo despiden, a usted le dicen, mire hermano, aquí tenemos gente detrás suya, muchas hojas de vida esperando hacer lo mismo que usted hace y hasta mejor. Entonces usted sabe que en su trabajo usted no es indispensable, pero en su casa usted sí es indispensable. En su casa nadie lo puede reemplazar, nadie puede ocupar su lugar, el lugar que Dios le ha entregado a usted. Por eso le hablo de paternidad, esa responsabilidad de instruir y edificar un hogar. Esa responsabilidad de entender que en mis manos, Señor, está la responsabilidad de levantar a unos seres humanos llamados hijos. Tengo esa tarea, tengo esa responsabilidad delante del Señor. Cumplir con la tarea que el Señor me ha dado. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 nos deja ver el compromiso, la responsabilidad y la tarea que el Señor nos entrega a nosotros como padres. Allí en Deuteronomio se habla del tiempo, allí en Deuteronomio se habla de la instrucción, allí en Deuteronomio se habla de primero amar a Dios por encima de cualquier otra cosa. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 dice, papá, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando
Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tu mano como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Allí la palabra nos deja ver el tiempo que estamos llamados a compartir con nuestros hijos. La tarea a la que el Señor nos llama, instruir a nuestros hijos, inculcarles la palabra del Señor. En esa paternidad nosotros tenemos esa gran responsabilidad, formar una relación profunda con nuestros hijos, desarrollar un vínculo con nuestros hijos. Para nosotros, las cosas que son una prioridad, a esas cosas les dedicamos tiempo. Tus hijos son una prioridad, deben ser una prioridad. Pastor, pero tengo que trabajar. Ok, tienes que trabajar, pero también tienes una responsabilidad. Tus hijos, cuando estés delante del Señor, el Señor no te va a decir, ay, ¿cómo te fue en el trabajo? No, el Señor te va a decir, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Qué instruiste en el corazón de ellos? ¿Qué inculcaste en el corazón de ellos? ¿Cuánto tiempo compartiste con ellos? Para ellos, le puedo decir que es más valioso el tiempo que usted se sienta a dedicarle con él que la ropa que le compra. ¿Usted quiere hacer buenos hijos? ¿Usted quiere edificar buenos hogares? No se trata de cuántas vacaciones les da en el año, se trata del tiempo que usted dedica para sentarse con él, para escucharlo, para conocer qué necesidades tiene, para conocer qué temores tiene, qué cosas hay en su corazón, para conocer las emociones de su hijo. Siéntese con él, escúchelo. Escúchelo y no lo mande callar, escúchelo y no le diga, ay, no sea bobo, no llore. No. Siéntese y escúchelo. Escúchelo porque él quiere abrirle el corazón, porque él quiere decirle, papá, necesito ayuda, necesito que me guíes, necesito que me instruyas. Necesito aprender. Primera cosa a la que el Señor nos llama, paternidad. Gánese el corazón de su hijo. Dele tanto amor y después sí exíjale. A veces queremos exigirle cosas a nuestros hijos sin antes haberles dado. Ojo, dele todo el amor que usted tenga. Ámelo, cuídelo, protéjalo y después sí exíjale. Hay papás que disciplinan, hay papás que instruyen, pero les falta amor. Y sabe, cuando usted imparte disciplina sin amor, usted crea hijos rebeldes, hijos con un rencor profundo en el corazón hacia su papá. Porque a veces se acercan más a mamá. Usted dirá, ¿por qué es que mamá es blandengue? Porque es que mamá se siente y los escucha. Porque mamá atiende a sus necesidades, porque mamá le dice, hijo, ¿qué tienes? Hijo, te veo como cabizbajo, ¿por qué no comiste? ¿Qué pasó que ayer vi que te quedaste despierto hasta muy tarde? ¿Cómo vas en la universidad? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Qué pasó con ese problema que tenías con ese profesor? Mamá se interesa profundamente por las necesidades. Por eso el vínculo con mamá es tan profundo. Tenga la seguridad de que si usted no llena el vacío en el corazón de su hija o de su hijo, mamá va a estar allí para ellos. Hay papás que dicen, es que a mí nunca me enseñaron a hablar, yo me crié así. Eso no puede ser excusa para usted. Es que mi papá nunca hablaba conmigo, entonces pues por eso yo no tengo el hábito. No. Hay personas que hablan más con sus compañeros de trabajo que con sus propios hijos. Hay personas que les fluye, con los amigos les fluye, pero con los hijos no. Y usted y yo estamos llamados a formar un vínculo tan profundo con nuestros hijos, que ellos puedan encontrar en nosotros una persona confiable, una persona a la que le pueden abrir el corazón sin saber que lo van a juzgar. Ok, lo van a corregir, lo van a instruir, sí, claro. Pero una persona que está ahí para ellos, una persona que atiende sus necesidades. Algunas personas dicen, es que yo entiendo, sí, pastor, yo entiendo que tengo que ser amigo de mi hijo. Y yo le podría decir, ok, ser amigo de su hijo tiene una muy buena intención, pero entienda que Dios a usted lo ha colocado como autoridad para su hijo. Y habrán momentos en donde su hijo no lo vaya a querer a usted ya mucho. Habrán momentos en los que usted tendrá que impartir autoridad sobre su hijo, porque Dios a usted lo llamó a cuidarlo, a guiarlo, a instruirlo y a establecer límites para el bien de él. Entonces, tenga mucho cuidado al decir, no, es que somos los mejores amigos. No, usted es autoridad para su hijo. Tal vez algún día, no sé cuándo, cuando esté grande, cuando él ya tenga un hogar, usted podrá decir, ahora sí vamos a ser los mejores amigos, pero mientras tanto no olvide que Dios lo ha llamado a usted a ser autoridad. Amén. Entonces, paternidad. Primera cosa a la que el Señor nos llama, a nosotros como papás, a estar allí, de manera incondicional. Tiempo, paternidad. Segunda cosa, carácter.
Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14, leeremos hasta el versículo 15. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Como papás, queremos que nuestros hijos formen un buen carácter. Como papás queremos que nuestros hijos tengan y actúen con honestidad. Queremos que sean personas amables, queremos que sean personas integrales, queremos que sean personas sabias, queremos que sean personas pacientes, queremos que sean personas confiables, queremos que sean personas fieles, queremos que sean personas que tengan dominio propio, queremos personas que sean humildes, que sean compasivos, que sean obedientes, que sean responsables, que sean generosos, que tengan un espíritu enseñable, que sean serviciales, que sean bondadosos. Ok, creo que ese es el anhelo que tenemos como papás. Sí, por supuesto. Queremos formar buenos hijos, hijos con un buen carácter. Pero ¿sabe qué me dice el Señor? El Señor me dice, eso que tú quieres formar en tu hijo, Dios lo quiere formar en ti. Te lo repito, eso que tanto quieres formar en tu hijo, Dios lo quiere formar en ti. Carácter. Estuve leyendo a un predicador, Oswald Chambers. Mire lo que dice él. La expresión del carácter cristiano no es el buen obrar, sino el parecido con Dios. Así que capacita a tus hijos en las cualidades del buen carácter, pero sobre todo ayúdalos a conocer a Dios. Te dije ahorita, lo que tú quieres formar en tus hijos, Dios lo quiere formar en ti, carácter. ¿Sabes cómo formas tu carácter? En intimidad con Dios. ¿Tú necesitas formar carácter en tus hijos? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque cuando tú le estableces un límite a tu hijo, si tu hijo no tiene carácter, tu hijo va a pasar por encima de los límites. Tú tienes que, paralelo a establecer un límite, formar el carácter de tu hijo. Pero Dios te dice, necesito formar carácter en ti también. No puedes pretender exigirle algo a tu hijo que tú hoy no tienes. No puedes actuar con esa actitud fariseica. No. Tienes que desarrollar esas características de ese buen carácter que dices. Tu hijo necesita ser guiado. Tu hijo necesita que alguien le establezca límites. Tu hijo necesita que alguien le hable de las consecuencias. Pues de la misma manera el Señor a ti y a mí nos quiere hablar y nos quiere instruir y nos quiere decir, mira, estos son los límites y estas serán las consecuencias. Y creces en tu relación y en intimidad con Dios. Y el Señor va moldeando tu corazón y el Señor va transformando muchas cosas en ti. Y también el Señor irá obrando en el corazón de tu hijo. Pero entiende por favor. Tienes que trabajar por formar eso que quieres ver en tu hijo, en tu corazón. Lo que tú quieres desarrollar en tu hijo. Dios desde hace mucho tiempo y desde hace muchos años tal vez ha querido formarlo en tu vida. ¿Qué necesita el Señor? Que te dispongas. Así como tú le dices a tu hijo, te tienes que disponer a obedecer. Y usted quiere hijos obedientes, y usted quiere hijos respetuosos, y usted quiere hijos que busquen al Señor. Pues bueno, como Dios también es Padre, eso quieren de nosotros sus hijos. Padres que los respetemos, padres que atendamos ante la disciplina de Él, padres que atendamos ante su instrucción, padres que no menospreciemos el consejo de nuestro Padre Celestial. Carácter. Eso es lo que nosotros debemos buscar desarrollar en nuestros hijos y en nosotros primeramente. Que nuestro hijo pueda ver un buen ejemplo, que nuestro hijo pueda ver un modelo a seguir, como lo diría un Pablo, Señor, que me imiten a mí como yo imito a Cristo. Algunos hijos pueden decir, no, es que mi papá está tratando de exigirme cosas que él nunca hace. Mi papá me dice, vaya a la iglesia, ore, levántese a orar. Y mi papá nunca ora. Mi papá no es un muy buen ejemplo, pastor. El llamado que el Señor nos hace a nosotros es a desarrollar carácter. Te repito, ¿cómo desarrollamos ese carácter? En intimidad con Dios, buscando al Señor de todo corazón. Ese es el llamado que el Señor nos hace. ¿Tus hijos te necesitan? Sí. Tus hijos necesitan ver en ti coherencia. Coherencia entre lo que crees y entre lo que haces. Coherentes. Personas coherentes que hacen de su creencia una vivencia, que ponen en práctica. Sus hijos podrían decir, mi papá se esfuerza, mi papá busca obedecer al Señor.
es una persona imperfecta, sí, pero vemos en él un espíritu enseñable, un hombre que se humilla ante Dios, un hombre que busca siempre la dirección de Dios. Eso vemos en papá, un hombre que cuando se equivoca reconoce sus errores, un hombre que cuando se equivoca busca la dirección del Señor, busca pedir perdón. También nuestros hijos necesitan ver que usted y yo no somos perfectos. La fragilidad en muchas personas no es una opción. Hay papás que dicen, no, pero es que yo me tengo que mostrar, no es que yo soy el hombre de la casa, no es que yo no puedo mostrar eso, debilidad nunca. Y hay un momento en el que el Señor nos llama a quebrantarnos delante de Él. Carácter, papá, carácter. Se desarrolla en intimidad con Dios. ¿Queremos formar un buen carácter en nuestros hijos? Pues bueno, Dios quiere formar ese carácter en nosotros primero. ¿Para qué? Para que usted pueda ser ese papá que Dios llama a la luz de la palabra ser. Ese papá que establece límites, ese papá que cuida, ese papá que protege, ese papá que disciplina. Escúcheme bien, una cosa es disciplinar y una cosa es castigar. Son dos cosas diferentes. Algunas personas dicen, papá, pastor, es que yo lo castigo y siempre le hablo. El castigo solo trae la reprensión física. La disciplina, viene la reprensión, pero allí viene acompañada de la instrucción. Por eso el Señor nos dice, disciplinen a sus hijos. O sea que cuando lo vayas a corregir, te sientes a hablar con él. Le muestres el porqué de la decisión, el para qué estás haciendo eso. Le manifiestes que lo amas, que él es importante para tu vida. Eso es disciplinar a tu hijo. Una cosa es disciplinar y otra cosa muy diferente es castigar. Y cuando tú miras a Dios, tú te das cuenta que Dios a nosotros nos disciplina, no nos castiga. Es disciplina de parte de Dios, porque la palabra misma dice que el papá que ama a sus hijos los disciplina. Porque si no los estaría tratando como un bastardo. Cuando tú impartes disciplina sobre tu hijo, puede que en ese momento no le guste, la palabra de Dios lo dice. Esa disciplina llega y esa disciplina no es gustosa, no es agradable. En el momento en el que se imparte la disciplina, a nadie le gusta la disciplina. Pero con el paso del tiempo traerá frutos. Y usted mismo lo sabe, y usted y yo lo sabemos. Podemos decir hoy, gracias a la disciplina que mi mamá o mi papá impartió cuando yo era pequeño, yo no me perdí, yo no me desvié. Gracias. Ellos van algún día a ver la disciplina valiosa. Ellos van a poder decir, quien me amaba me disciplinaba porque no me dejó hacer lo que me venía en gana. Quien me amaba me disciplinaba porque me puso un límite, porque me corrigió, porque me exhortó, porque no me dejó hacer ni desviarme por el camino que yo quería. Allí estuvo papá, allí estuvo mamá, para instruir en amor, para corregir, para disciplinar. Yo le tengo que decir a usted algo. Cuando usted imparte solo castigo, usted se está concentrando en la conducta de su hijo. Es que yo no quiero que él siga haciendo eso. Ok, nosotros no solo queremos que usted modifique la conducta de su hijo. Nosotros queremos que usted entienda que la tarea que el Señor nos ha llamado a nosotros como padres no es solo a modificar la conducta de nuestro hijo, sino a atender el corazón de nuestros hijos, a que Dios pueda transformar el corazón de nuestros hijos. Y nosotros somos pieza fundamental en este ejercicio. Como padres tenemos la tarea de instruirlos a ellos en el conocimiento de Dios, de mostrarles la manera en la que Dios obra, de decirles a ellos, mira, ¿sabes por qué hago esto? Porque Dios me ha enseñado lo que debo hacer como papá. ¿Sabes por qué no te dejo hacer lo que quieras? Porque Dios me dice lo que yo tengo que hacer. ¿Sabes por qué yo hago esto? Porque Dios algún día me llamará cuentas de lo que hice como papá. Y entonces nuestra tarea no solo es modificar la conducta de nuestro hijo, sino atender el corazón de él. Es nuestra tarea y es lo que realmente formará un carácter en él. Amén. Le dije entonces, lo que el Señor a nosotros nos llama como papás. Primero, paternidad. Tiempo con nuestros hijos. Segundo, carácter. Lo que tú estás queriendo formar en tu hijo, Dios lo quiere formar en ti. Amén. Tercero, usted dirá, pastor, pero hoy no era el Día del Padre, ¿no se supone que nos iba a hablar cosas bellas? ¿No se supone que nos iba a animar? Ok, exhortar es animar. Yo no puedo dejar de decirle lo que el Señor tiene para decirle en esta mañana. Así como a nosotros como hijos, Dios nos llama a cumplir la tarea de ser hijos y a darles ese regalo del perdón, de bendecirlos, de cuidarlos, de honrarlos. Pues de la misma manera el Señor nos dice a nosotros, ok, como papás yo los llamo a esta ardua tarea, a este gran desafío de edificar el hogar, de cuidar el matrimonio y de levantar a esos hombres y a esas mujeres que les he dado como hijos. Entonces, primero papás, paternidad. Segundo, carácter. Tercero, valor.
Y cuando le hablo de valor, esta mañana muy temprano me levanté y empecé a meditar en el valor al que el Señor nos llama. Por ejemplo, Josué 1:9 dice, esfuérzate y sé valiente. Medita en mi palabra de día y de noche y te irá bien y tendrás éxito donde quiera que vayas. Esfuérzate. Cuando pensaba en el Salmo 27, por ejemplo, versículo 3, dice, los hijos son una herencia del Señor, son como flechas en las manos de un guerrero. ¿Sabe? Así es como Dios nos ve a nosotros, como guerreros, esforzados y valientes. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Gedeón? Jueces 6:12, el Señor está contigo, guerrero valiente. ¿Sabe qué dice Pablo a Efesios en el capítulo 6, versículo 10? Que nos pongamos toda la armadura. ¿Y quién se pone una armadura? Pues el que va a guerrear. ¿Sabe qué dice Pablo? He peleado la buena batalla de la fe. O sea, el llamado que el Señor nos hace es a tener valor en esta tarea. Es a ser esforzados y valientes. Es a entender que el Señor nos va a dar esa fuerza y esa capacidad para edificar a nuestros hijos. Cuando usted dice, pastor, es que mis hijos se salieron de control, es que mis hijos ya no me hacen caso, ya no me obedecen, pues no va a ser en sus fuerzas, sino va a ser en las fuerzas del Señor. Y usted les va a mostrar a sus hijos que sus fuerzas dependen de cuánto tiempo pasa de rodillas delante del Señor. Allí es donde usted va a demostrar realmente su valentía, la fuerza que el Señor le va a dar a usted para seguir adelante, para disciplinar, para educar y para instruir a esos hijos. Para decirles, hijos, es que Dios está conmigo. Y Dios va a guiar mis pasos, y Dios me va a enseñar, y Dios me va a instruir, para poderlos instruir de una manera correcta. Pero papás, cobren valor, ánimo. Eso es lo que su esposa anhela, que papá se levante como ese guerrero, como esa autoridad en medio del hogar. Usted tal vez con el paso del tiempo le ha delegado la autoridad a su esposa, tal vez le ha dicho, mija, encárguese usted, eso hable usted con ellos. Corríjalos usted, no. Usted tiene que asumir ese rol, usted tiene que asumir ese papel. Usted tiene que entender que eso es a lo que el Señor nos llama en medio de nuestros hogares. Su esposa ha hecho muy bien la tarea, pues téngalo por seguro, porque hueco que usted no tape, hueco que su esposa va a tapar. Si usted no atiende a sus hijos, pues ella va a estar ahí para sus hijos. Y usted puede llegar a ser ese hombre que tal vez ha delegado esa autoridad sobre su esposa. No le estoy diciendo ahora que pisotee y le diga a su esposa, ¿sí vio lo que dijo el pastor? No. Es que usted ejerce ese rol de cabeza y de autoridad en medio de su hogar. Tenga la seguridad que su esposa lo va a escuchar, que su esposa va a estar ahí apoyándolo a usted, que su esposa, como lo dice la palabra, se va a someter a su autoridad, porque usted será un hombre que busque a Dios de todo corazón. Cuando yo escribía valor, yo decía, ok, el Señor nos llama a ser valientes. Listo, el Señor nos llama a ser valientes. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor nos llama a ser valientes? Si hablamos de valor, si hablamos de hombría, ¿sí? Si hablamos de cabeza espiritual en medio de nuestra casa. Valor para enfrentar los problemas. Dios es quien le va a dar a usted la fortaleza. Dios lo va a ayudar, Dios lo va a capacitar. Pero entienda que Dios espera que usted le ponga el pecho a los problemas. Su esposa le pregunta, amor, ¿qué vamos a hacer? No le salga con una respuesta de no sé. No, voy a ir a la presencia de Dios, me voy a arrodillar delante de Él, voy a buscar la dirección de Dios, voy a pedirle a Dios que me guíe, que me ayude, que me enseñe. Voy a pedirle a Dios que guíe mis pasos. Y voy a la presencia del Señor, porque sé que en Él voy a renovar mis fuerzas. Dice la palabra, aún los jóvenes se cansan y se desaniman. Aún los jóvenes, o sea, todo el mundo se cansa y se desanima. Pero quienes confiamos en el Señor, caminaremos y no nos cansaremos, correremos y no nos fatigaremos, renovaremos nuestras fuerzas. Ok. ¿Cómo hacemos para renovar nuestras fuerzas? Papá, refugiarnos en Dios. Torre fuerte, refugio seguro. Él es el Señor, quien renovará nuestras fuerzas y quien nos capacitará para esta buena batalla. Entonces, cobremos valor frente a las dificultades. Tengamos el valor de enfrentar la situación. Tu esposa necesita un hombre que le coloque el pecho a la situación. Mi amor, ¿cómo vamos a hacer para pagar? No le responda, no sé, esperemos a ver, no. Tranquila, mi amor. Yo me voy a mover, yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Voy a pedirle a Dios que me respalde. Dice la palabra que Dios bendice al diligente. Dice la palabra que el que trabaje, ese va a recibir la remuneración de su trabajo. El que no trabaje, que no coma, dice la palabra.
El Señor te llama a ti a ser esforzado. El Señor te llama así a ti a ser valiente. En medio de las dificultades, sí, frecuentemente, todos los días, todas las semanas tenemos dificultades en medio de nuestro hogar, sí. Tenemos problemas con un hijo, papá, te levantas y con autoridad asumes el tema y cumples con lo que Dios te ha llamado a hacer en el rol que te ha entregado. No le dices a mamá, hable usted con ellos, solucione usted el tema. No. Ese es un tema que usted tiene que atender. Ese es un tema que yo tengo que atender. Asumo el valor de pararme frente a una dificultad, entendiendo que Dios es quien me sostiene. Estoy parado en la roca bajo la cruz y camino con el Señor de su mano. ¿Sabe también para qué? ¿Valor para qué? Valor para reconocer que se equivoca. Sus hijos también tienen que ver que usted es un papá de carne y hueso. Es bueno que de vez en cuando sus hijos escuchen que papá se equivocó. Ay, papá es una persona infalible. No, papá es falible. Papá se equivocó y por esa razón busca a Dios. En su incapacidad busca al Señor. En su debilidad Dios se hace fuerte. ¿Eso es lo que están viendo nuestros hijos? ¿Eso es lo que están aprendiendo ellos de nosotros? Valor también para asumir nuestra responsabilidad. Valor para decirle, hijo, ¿sabes qué? Me equivoqué, tenías razón. Hijo, ¿sabes qué? Perdóname. Como te hablé te hablé de una manera muy fea, te traté mal, estaba molesto por mi trabajo, tenía problemas del trabajo y me los traje para la casa. Y perdóname, hijo, porque me desquité contigo, reconozco que me equivoqué. Eso sus hijos también lo necesitan escuchar, porque ellos necesitan saber que papá es de carne y hueso. ¿Valor también para qué? Para buscar a Dios. Para entender que usted no se vale solo, para dejar la autosuficiencia a un lado. ¿Sabe qué anhela su esposa? Un guerrero de oración. Un hombre que busque a Dios cada mañana. Como ese sacerdote, ¿se acuerda de Levítico? Ese sacerdote que colocaba leña todos los días y no permitía que esa llama se apagara. Nunca dejaba que esa llama se apagara. Así es como su esposa lo quiere ver, como un guerrero valiente de rodillas delante del Señor. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor, papás? 1, paternidad. 2, carácter. 3, valor. Y 4, legado. Cuando hablamos de legado, hablamos de la huella que dejamos en el corazón de nuestros hijos. Hablamos de cómo queremos que nuestros hijos nos recuerden cuando nosotros no estemos. ¿Qué queremos formar en nuestros hijos? Usted podría decir, yo quiero que mi hijo sobresalga en lo académico. Yo quiero dejarle una casa. Yo quiero que mi hijo sea el mejor en fútbol. Yo quiero que mi hijo sobresalga en el entorno laboral. Yo quiero que mi hijo sea muy amigable. ¿Cuál es el anhelo en su corazón? ¿Qué es lo que usted quiere enseñarle a su hijo? Yo quiero dejarle una casa a mi hijo. Yo le quiero pagar el estudio, una buena carrera en una buena universidad. ¿Qué es lo que usted quiere dejar en el corazón de su hijo? ¿Por qué no coloca usted como meta con su hijo el aspecto espiritual? ¿Por qué no coloca como meta para con su hijo que el Señor busque a Dios, crea en Dios y se enamore del Señor? Que él pueda ver, que su hijo pueda ver en usted un padre que lo ama, un padre que le enseñó a amar, un padre que le enseñó a amar a Dios, un padre que le enseñó del amor de Dios, para luego después poder amar al prójimo y poder amar a otros. Esa es la tarea que nosotros tenemos por desarrollar en cada uno de nuestros hogares. ¿Cuál es el legado que usted quiere dejarle en el corazón a su hijo? ¿Cuál es esa marca y esa huella que usted quiere dejarle en el corazón de su hijo? Mi papá era un papá imperfecto, pero era un papá que buscaba a Dios. Mi papá siempre se esforzó por hacer lo bueno. Mi papá siempre se esforzó por buscar al Señor y por animarnos a buscarlo también. Mi papá siempre, aún en medio de su imperfección, estuvo allí. Mi papá siempre procuró cuidar y proteger y amar y cuidar a mamá. Mi papá siempre estuvo allí para suplir cada una de nuestras necesidades. Mi papá siempre nos hablaba y nos inculcaba de las Escrituras. Mi papá siempre estuvo allí para mostrarnos el camino que debíamos seguir. Mi papá siempre nos buscaba y nos decía, sentémonos a escudriñar la palabra y busquemos lo que el Señor nos tiene para decir. Mi papá siempre hacía la tarea y entendía la responsabilidad que tenía. Mi papá siempre nos decía, hijos, comiencen por lo espiritual, porque si ustedes buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, el resto de cosas vendrán por añadidura.
¿Cuál es el legado que usted le quiere dejar a sus hijos? ¿Cuál es ese legado? ¿Cuál es esa huella que usted quiere dejar en el corazón de ellos? Entienda que usted está llamado a ser ejemplo. Entienda que su ejemplo es primordial. Entienda que sus hijos no solo lo van a escuchar, sino también lo van a ver. Sus hijos primero lo van a escuchar y después lo van a ver cómo actúa. Ahorita hablábamos de la coherencia. Eso es lo que van a ver sus hijos. Sus hijos seguramente lo van a escuchar, sí, claro. Pero después van a estar viendo su ejemplo, su manera de vivir, su liderazgo. Y el Señor nos llama a ejercer un liderazgo en nuestros hogares ejemplar. Decirle, Señor, ayúdanos, Señor, guíanos. Aún en medio de mis imperfecciones, yo quiero ser el mejor papá del mundo. Un hombre que te busque a ti primeramente. Un hombre que busque moldear su carácter primero en ti para poder trabajar en moldear el carácter en mis hijos. ¿Cuál es el legado que le queremos dejar a nuestros hijos? ¿Una casa? Ok, está bien, trabaje por eso. Carro, pastor, yo le quiero dejar una finca. Un buen estudio. A mí me enseñaron que uno como papá, el regalo que le tiene que dejar a los hijos es el estudio, para que ellos trabajen y salgan adelante solos. ¿Eso es lo que usted le quiere dejar en el corazón a su hijo? Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Quiero que usted me acompañe. Ojalá tu corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir mis mandamientos, para que ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Estamos llamados a ser ejemplo, estamos llamados a conectar nuestra fe con nuestra vida, y eso nuestros hijos lo tienen que ver. Estamos llamados a estar dispuestos a temerle al Señor y a cumplir sus mandamientos siempre. Esa es la huella que tenemos que dejar en el corazón de nuestros hijos. ¿Sabe qué? Yo siempre lo he dicho, es triste cuando la persona no está y no hace falta. ¿Sí me entendió? Que cuando usted no esté lo extrañen. Digan, ¿se acuerda cuando papá nos decía y nos hablaba de buscar a Dios? ¿Se acuerda que papá nunca se cansó de hacer las cosas bien? Y nuestro papá siempre nos decía, hijos, es que yo no me voy a cansar nunca de hacer las cosas bien porque a su debido tiempo voy a cosechar, si no me doy por vencido. Hijos, es que Dios me ha enseñado que lo que siembre eso voy a cosechar y por eso estoy sembrando en ustedes esto. ¿Cuál es el legado, cuál es la huella que usted quiere dejar en el corazón de sus hijos? Que usted los amó, que usted los respetó, que usted los perdonó, que usted siempre buscó la unidad en medio de su hogar, que usted siempre fue un hombre constante en lo espiritual, en la iglesia, en la oración, en el ayuno, en el guardar testimonio, que usted siempre fue un hombre firme en su fe, firme en su palabra. Usted no era un hombre de doble ánimo. ¿Así es como quiere que sus hijos lo recuerden? Siempre, como lo dice Pablo, progresando en la obra del Señor. ¿Así es como lo van a recordar sus hijos? Porque sería muy triste que usted no esté y no haga falta. Yo quiero hacer falta. Yo quiero que cuando yo no esté, mis hijas puedan decir, papá buscó siempre que tuviéramos temor del Señor. Papá nos enseñó a amar, a cómo se debe amar a una mujer. Papá nos mostró el respeto, el amor y el cuidado hacia mamá. No era papá perfecto. Papá a veces alzaba la voz, papá se equivocaba, pero papá siempre nos instruyó así. Y tal vez ellas van a crecer algún día y se van a querer casar. Y ellas van a decir, ok, papá me enseñó lo que es un verdadero hombre. Y eso es lo mínimo que yo quiero a mi lado. Y entonces orarán a Dios, porque papá y mamá les enseñaron a buscar al Señor para tomar una decisión, para tomar un camino. Y entonces ellas orarán porque papá y mamá los instruyeron en eso. ¿Cuál es el legado que usted le quiere dejar a sus hijos? Entiéndalo. El Señor hoy nos está llamando a dejar un legado. El Señor hoy nos está llamando a mantener la unidad en medio de nuestro hogar. El Señor hoy nos está llamando a tener valor, a levantarnos, a decirle, Señor, de tu mano, Dios. El Señor nos está llamando a formar carácter primero en nosotros. El Señor nos está llamando a ejercer esa paternidad que Dios nos ha entregado, esa gran responsabilidad que Dios nos ha entregado con nuestros hijos. Y usted podría decir, pastor, me rajé. Pastor, yo no he hecho las cosas bien. Pastor, yo me he equivocado muchísimas veces. Yo le he fallado a Dios, le he fallado a mi esposa, le he fallado a mis hijos. Yo me he equivocado y yo quiero decirle algo. Cuando usted mira en la Escritura, usted se encuentra con hombres que fueron ejemplares en su oficio, como un Samuel,
Usted ve al profeta y el profeta Samuel fue un hombre usado por Dios para llevar el mensaje, usado por Dios para hablarle al pueblo. Y usted podría decir, Samuel fue un muy buen profeta, pero no fue un buen papá. Samuel se equivocó, porque sus hijos se desviaron. Sus hijos hicieron lo que deshonraba al Señor, y Samuel no hizo nada. Usted podría pensar en Elí, el sacerdote Elí, un hombre muy usado por Dios. Fue quien Dios utilizó para llamar al profeta Samuel. Pero dice la palabra que como papá se equivocó, porque sus hijos profanaron el templo, ofendieron a Dios. Y el profeta Elí y el sacerdote Elí no hizo nada. Y podemos también revisar otra vez la vida de David, que fue un excelente rey, pero fue un muy mal papá. Y usted podría decir, yo me siento igual. Soy muy buen trabajador, en mi empresa me dicen, wow, usted es el empleado del mes. Trabaje por ser el papá del mes. Usted dirá, ¿cómo así? Sea el mejor papá del mundo. Busque al Señor. Señor, ayúdame, guíame, enséñame a ser ese papá que tú quieres que yo sea. Que así como brillo en mi trabajo, que así como brillo en otros lugares, yo quiero brillar en mi casa. Yo quiero que cuando mis hijos quieran llegar a la casa digan, anhelo la hora de llegar a mi casa, porque en mi casa hay un clima saludable, mis padres se llaman papá, ejerce ese rol de cabeza, quiero estar en casa. Hay hijos que no quieren llegar a la casa, porque su casa es un infierno, porque papá es violento, porque papá no hace lo que nos dice debemos hacer nosotros, porque papá no es ejemplo, porque papá siempre que nos habla lo hace de una manera violenta, nunca ora a Dios. Entonces hay personas que quieren salir corriendo de su casa, hay personas que buscan el camino del matrimonio para salir de su casa, hijas que quieren salir corriendo del hogar de sus padres, porque no quieren seguir viviendo en medio de ese infierno. Usted y yo como papás tenemos que procurar edificar nuestra casa sobre la roca, en un clima moral y emocionalmente saludables, espiritualmente sano. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Somos sacerdotes de nuestra casa. Y como el Señor se lo diría al sacerdote en Levítico, tienes una tarea, y es que cada mañana tendrás que poner leña en el altar. Cada mañana tendrás que buscar al Señor de todo corazón. Levítico 6:12. Y el fuego en el altar no se deberá apagar. Tienes que ser un papá ejemplar. Tienes que entender que es el Señor tu mayor ejemplo. Tienes que entender que aún en medio de tu imperfección el Señor te dice, aquí estoy yo. Soy tu Padre quien te guía, soy tu Padre quien te instruye. Y usted podría caer de rodillas en este momento y decir, Señor, perdóname. Perdóname porque no he sido el mejor papá del mundo. Perdóname, Señor, porque no he hecho lo que me has llamado a hacer. Perdóname porque he abandonado esa paternidad a la que me has llamado. Perdóname, Señor, porque no he cobrado ese valor al que me has llamado el día de hoy. Perdóname, Señor, porque estoy tratando de formar un carácter en mis hijos que ni siquiera yo tengo. Perdóname, Señor, porque no he trabajado por dejar un legado en el corazón de ellos. Perdóname, Señor, y usted puede entender y comprender que cuando usted se humilla delante del Señor, el Señor lo va a perdonar, y el Señor dice, yo te perdonaré y te limpiaré si me buscas de todo corazón. Si te humillas ante mí, si reconoces tu incapacidad, si me buscas para que yo guíe tus pasos. Y ese es el llamado que el Señor nos está haciendo en esta mañana, a que usted como papá se humille ante el Señor y diga, Señor, yo reconozco que me he equivocado y ante ti, papá, voy y busco que me instruyas y busco que me muestres. Y usted puede encontrar en la palabra a un Dios que lo provee lo que usted necesita. Proveerá los recursos, las palabras y todo, proveerá de toda sabiduría para que usted pueda instruir y guiar a su hogar, proveerá los recursos para que usted supla las necesidades de su casa. Un papá que lo va a guiar, como lo dice Salmo 32:8, yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir y te daré consejos, como lo diría Isaías 58:11, el Señor te guiará siempre. Isaías 30:21 dice, y ya sabes que aunque te desvíes a derecha o izquierda, tus oídos escucharán a tus espaldas la voz que te dirá, sigue el camino y síguelo. Un padre que utilizará tal vez la disciplina para corregir tu caminar, un padre que siempre te respaldará, como lo dice su palabra en Génesis 28:15, yo estoy contigo y te protegeré por donde quiera que vayas, nunca te dejaré y jamás te abandonaré, como lo diría Deuteronomio 23:4,
para recibir esa instrucción. El título de ese texto dice Instrucciones para la guerra. Con estas palabras, escucha Israel. Allí yo le podría decir, coloque su nombre si quiere. Deuteronomio capítulo 20, versículo 3 y versículo 4. Escucha Juan, escucha Pedro, escucha Luis, escucha Antonio, escucha Alejandro, escucha Carlos, escucha Manuel, escucha Jesús, escucha Pedro, escucha Rafael. Hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes ni tengas miedo. No te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos, porque el Señor tu Dios está contigo. El Señor está con nosotros en esta tarea. El Señor nos dice, yo estoy con ustedes en este desafío, en esta tarea, en esta gran responsabilidad de edificar un hogar, en esta gran responsabilidad de cuidar un matrimonio, en esta gran responsabilidad de levantar unos hijos. El Señor nos dice, yo estoy contigo, yo te voy a sostener, yo te voy a respaldar, yo te voy a guiar, yo te voy a sustentar, yo te voy a proveer todo lo que tú necesitas. ¿Pero qué necesito? Que entiendas lo que yo te digo. Y es una promesa que el Señor le hace a Salomón en 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14. Y con esto termino. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca, si tú como padre hoy dices, Señor, me humillo ante ti y oro y te busco y entiendo que debo abandonar una mala conducta que he tenido como papá, como esposo, allí en ese hogar que me has entregado, dice la palabra, yo te escucharé desde el cielo. Yo perdonaré tu pecado y restauraré tu tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven desde ese lugar, desde tu casa, desde ese lugar donde tú eleves esa oración. Desde ahora y para siempre, escojo y consagro este templo, escojo y consagro esta casa, para habitar en ella. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Señor, aquí estamos delante de ti, reconociendo que tú eres bueno, reconociendo que hablas a nuestro corazón en esta mañana, Señor. Hoy nos hablas a nosotros como hijos, Dios, y nos dices, hijos, perdonen a sus papás, bendigan a sus papás. Den gracias a Dios por la vida de ellos. Hónrenlos en todo momento. Tal vez hoy es momento de pedir perdón. Tal vez hoy es momento de perdonar, de tratar de sanar esa relación. Tal vez en esta cuarentena las cosas no han sido sencillas y papá se ha equivocado. Sin importar las equivocaciones de papá, Dios a nosotros como hijos nos llama a perdonarlos. Perdonarlos de todo corazón. Señor, con ese mismo amor y con ese perdón que nos diste a nosotros de manera incondicional, con ese mismo amor estamos llamados a perdonar a nuestros papás. Hemos experimentado de tu amor, Señor, y de tu perdón, y de la misma manera estamos llamados a darlo. Papá, hoy tomamos la decisión de perdonar a nuestro papá por lo que haya hecho, por las palabras, por las acciones, por las injusticias que haya cometido, por el daño que nos haya llegado a generar. Hoy tomamos la decisión de perdonar a papá. Es el mejor regalo que le podemos dar a papá. Hoy nos llama, Señor, a honrarlos. Hoy nos llamas a no hablar mal de ellos. Perdónanos, Señor, por haber hablado mal de ellos. Perdónanos, Señor, porque tú no nos llamas a hablar mal de ellos, tú nos llamas a honrarlos. Tu palabra misma dice que si los honramos, tendremos larga vida y nos irá bien. Papá, nos llamas a bendecirlos, contrario a hablar mal de ellos, nos llamas a bendecirlos. Y hoy queremos decirte, Señor, bendecimos la vida de nuestros padres. Papá, pedimos que les vaya bien, que los guardes, que los protejas, que les des larga vida, que les des salud, que les proveas en lo económico. Bendice a nuestros papás. Es el llamado que nos haces en esta mañana, en este Día del Padre, a nosotros como hijos, a darte gracias por ese papá, a un papá imperfecto, a un papá, Señor, que se equivocó muchas veces, a un papá que lastimó nuestro corazón. Queremos decirte gracias por ese papá. Gracias por ese hombre, Señor, imperfecto. Gracias porque tal vez ellos también nos buscaron instruir en ti,
Aún en medio de sus imperfecciones, siempre nos animaron a buscarte, siempre nos animaron a orar, siempre nos animaron a estar ahí de rodillas delante de ti, Señor. Damos gracias por papá. Si tú ya no tienes a papá, si papá ya ha partido a la presencia de Dios, si ya no vives con él, aún así dale gracias y perdónalo de todo corazón. Y si puedes hacer una llamada, hazla el día de hoy, tal vez después de la prédica, y dile a tu papá, papá, perdón, perdón. Y también te perdono, perdón por toda palabra necia que salió de mi boca hacia ti, perdón porque estaba herido, perdón porque estaba lastimado, perdón porque cada vez que hablaba de ti, hablaba de manera despectiva, hablaba de una manera errada, Señor. Y papá, hoy te pido perdón, pero también te perdono por todo ese daño, por todas esas palabras y por todo eso que no hiciste, Señor. Señor, a eso nos llamas, papá. Padre bendito, y también como padres, a nosotros nos llamas a ejercer una responsabilidad en nuestros hogares. Como papás nos llamas a una ardua tarea. Hoy entendemos ese principio de paternidad, ese vínculo que nos llamas a formar con nuestros hijos. Hoy de todo corazón oro porque tú, Dios, nos lleves a entender, Señor, la tarea que tal vez abandonamos. Señor, perdónanos. Perdónanos porque no hemos sido esos padres ejemplares. Perdónanos porque hemos abandonado el corazón de nuestros hijos. Perdónanos, Señor, porque tal vez nos hemos ocupado solo de la conducta y hemos descuidado las emociones y el corazón de nuestros hijos. Perdón, Señor, porque no hemos dedicado el tiempo. Perdón, Señor, porque no hemos trabajado por formar ese vínculo. Papá, hoy nos llamas a ejercer ese rol de padres, ese rol de autoridad. Hoy nos llamas, Señor, a dedicar tiempo a nuestros hijos, a escucharlos, a conocer sus luchas, a decirles: aquí estoy, hijo, para apoyarte, para respaldarte en lo que necesites. Aquí estoy, hijo, para levantarte. Papá, perdónanos porque hemos tal vez abandonado esa tarea de responsabilidad, esa ardua tarea, Señor, ese desafío de edificar a nuestros hijos. Perdónanos, Señor. Papá, también nos llamas a buscar formar carácter en nuestro corazón. Anhelamos formar carácter en nuestros hijos. Anhelamos que nuestros hijos sean fieles, que sean obedientes. Anhelamos que nuestros hijos sean correctos. Anhelamos que nuestros hijos sean honestos. Anhelamos eso en el corazón de nuestros hijos y en la vida de nuestros hijos. Pero sabemos, Señor, que lo que nosotros anhelamos formar en nuestros hijos, tú anhelas formarlo en nosotros, Dios. Y sabemos que ese carácter se forma de rodillas delante de ti. Por esa razón te buscamos a ti, Señor. Por esa razón necesitamos decirte: Señor, ayúdanos, bendito Dios. Papá, hoy nos llamas a cobrar valor. Hoy nos llamas a levantarnos. Hoy nos llamas a ser esos guerreros valientes. Hoy nos dices: Señor, tú eres un guerrero valiente. Hoy nos dices, Señor, que tú estarás con nosotros siempre. Hoy nos dices que los hijos son como flechas en las manos de un guerrero, y nos llamas a esta ardua tarea. Valor para reconocer que necesitamos de tu ayuda, valor para reconocer que nos equivocamos, valor para enfrentar las dificultades. Gracias, papá Dios, gracias porque hoy nos dices: cobren valor. Si hay algún papá desanimado hoy, el Señor te dice: levántate, levántate como guerrero, bendito Señor. Levántate, Padre, obra en el corazón de las personas, obra en el corazón de una manera profunda y real, bendito Señor. Quebranta los corazones de aquellos que no se han querido humillar, Dios. Obra en sus corazones, papá, y hoy nos llamas también a dejar ese gran legado, bendito Señor, en el corazón de nuestros hijos. Un legado de amor, de respeto, de firmeza. Que nuestros hijos, cuando no estemos, puedan recordarnos como ese hombre constante en la fe, ese hombre que buscó siempre tu dirección, ese hombre que buscó siempre en la Escritura tu dirección, Señor. Ese hombre que siempre fue amoroso, ese hombre que siempre respetó, ese hombre que siempre cuidó, ese hombre que siempre protegió, Señor. Esa es la huella que queremos dejar en el corazón de nuestros hijos, una huella imborrable. Queremos formar en nuestros hijos ese temor hacia ti. Queremos como padres entender esa responsabilidad que nos das, Dios. No solo es trabajar por dejarles una casa o por trabajar por dejarles un estudio. Tenemos que trabajar porque ellos en su corazón crezcan en el amor hacia ti, Señor. Que en casa puedan entender el significado del verdadero amor, que se sientan amados, que te amen a ti, Señor, para que después ellos puedan amar a otros, bendito Dios. Gracias, papá, gracias porque tú estás ahí como padre para sustentarnos. Gracias porque podemos reconocer que nos hemos equivocado, porque como un David, como Señor, un Samuel, como un Elí se equivocaron. De la misma manera hoy tenemos tal vez que reconocer que nos hemos equivocado, Señor, y aquí estamos reconociendo nuestra imperfección, nuestras debilidades, papá, y reconociendo que tú eres nuestro papá, Dios, nuestro papá que nos provee, nuestro papá que nos suple, nuestro papá que nos sostiene, nuestro papá que renueva nuestras fuerzas, Dios. Gracias, papá, porque nos podemos humillar delante de ti como se lo dijiste a Salomón: si mi pueblo se humilla y ora y abandona su mala conducta, yo lo escucharé, Señor. Nuestro anhelo, Señor, es que escuches nuestra oración. Nuestro anhelo, Señor, es que atiendan a nuestro clamor, Señor, y perdonarás nuestro pecado y restaurarás nuestra tierra. Tal vez, Dios, en nuestro abandono en el hogar,
hemos descuidado nuestra casa se ha venido deteriorando, el corazón de nuestra esposa se ha venido deteriorando, el corazón de nuestros hijos también, Señor. Y en medio de estas ruinas queremos que hagas algo nuevo, queremos que restauras, queremos que hagas, Señor, que obres, Señor, en medio de este valle de huesos secos tal vez, que traigas vida, Señor, en medio de estas ruinas, que levantes y edifiques un hogar que te honre y que te glorifique. Ayúdame, Señor, a ser ese papá, a ser ese esposo ejemplar. Ayúdame, Señor, necesitamos de tu ayuda, papá. Te reconocemos a ti como Señor, nos humillamos delante de ti, Señor, nuestro corazón se abre para decirte, Señor, aquí estamos, te amamos, Señor, y damos gracias. Oramos, Jesucristo, en tu precioso nombre, guiados por tu santo y poderoso Espíritu. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.